Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes y compartir este espacio. Bueno, el punto es que a mí me toca hablar de los errores que uno comete al no poner filtros cuando trata de conocer a alguien. Esto es un error gravísimo, podría yo decir que fundamental. De hecho, hay quien me ha preguntado que qué es lo que deberían hacer, qué deberían hacer de inicio. Bueno, precisamente el punto importante es que tienen que aprender a no irse de cabeza, a no dejarse llevar por el impulso y los sentimientos que tienen en ese momento. Casi siempre es un arrobamiento, es un sentimiento de atracción casi irresistible muchas veces, sobre todo cuando es así de enganche inmediato, y en eso es que uno pierde totalmente la capacidad de filtrar. Traducido, la capacidad de pensar, de razonar, como lo entendemos coloquialmente, perdón, como lo entendemos coloquialmente. Esto no debe ser así. Créanme que después de beber las mieles, después quedarán en las hieles, por no filtrar, por no saber esperar, por no saber volver a poner la cabeza en su lugar. Han de cuenta que la cabeza le llenaran de helio y si empezara y de repente la cabeza anda por allá y ustedes su cuerpo por acá, completamente separado. ¿Cómo se paga eso? Entonces, regresando al tema, filtros, filtros. Y este filtro, créanme que en especial es el papá de los filtros. Tenemos que entender eso, so pena de pagarlo después con mucho dolor y mucho sufrimiento. Y muchas veces ya no se lo quitan a lo largo de su vida. Hay quien, fíjense, llega al grado de que tienen parejas posteriormente y siguen anhelando aquello que sienten que tuvieron con la otra persona. Es terrible eso. ¿Por qué? Porque no filtran, no filtran. Y se quedan con la ilusión, ojo con esto, es una ilusión. ¿Por qué? Porque solamente es la parte que aparentemente fue muy agradable. Fíjense que el día de hoy una persona me platicaba de que hay quien ha empezado a poner de moda o quienes han puesto de moda ciertas relaciones de tipo virtual en la que empiezan a establecer contacto con personas, incluso solamente a nivel audio, y empiezan a establecerse así como relaciones idealizadas, de que, oh, es que es lo máximo esa relación, hacemos y hacemos. Y sí, hay un intercambio, hay un cierto intercambio entre la otra persona. Por ejemplo, nosotros hemos vivido alguna situación en la que alguna persona que vive en el otro lado del planeta empieza de repente a mandar regalos que paga aquí, nos traen flores, nos traen chocolates y cosas así de una persona que nunca hemos visto y que probablemente nunca veremos. Esto estoy hablando de relaciones que se establecen de tipo profesional. Y sin embargo, llegan estos puntos. Ahora imagínense si es con el propósito supuestamente de establecer una relación romántica. Caramba, ¿cómo rayos se filtra eso? Y me decía esa persona que era bonito, que era algo muy agradable. Espérense, estamos hablando de la necesidad de filtrar. Y esto es lo que queremos compartir con ustedes de todo corazón. ¿Por qué? Porque no queremos verles caer en el dolor y en el sufrimiento. Es terrible. Aunque no sea a mí el que me pase, sí es terrible ver sufrir a otro ser humano por cometer errores que tú en un momento dado puedes evitar. Y eso es lo que estamos queriendo hacer, evitarles en la medida de lo posible. Pero bueno, tiene que entrar su cabecita, tiene que penetrar el mensaje y no solamente entenderlo. Palabra clave, apliquen, apliquen. No basta que lo entienda. Si vieran en la experiencia terapéutica cuánta gente dice, sí, ya me di cuenta, ya entendí.
Y a la hora de las acciones se da una cuenta que no le sirvió de nada porque no lo pone en práctica. Sigue cometiendo los mismos errores que ha venido cometiendo desde tiempo atrás. Entonces, Dios quiera que no les pase a ustedes, que puedan asimilar la experiencia que nosotros estamos compartiendo con ustedes, y no solamente experiencia personal, experiencia profesional de muchos años ya, muchos años de saber lo que es esto, tanto en carne propia como en el sufrimiento de mis hermanos. Entonces, vamos a poner atención a qué es ese filtro, cómo filtramos eso. Entonces, vamos a enumerarlo. Punto número 1. El punto número 1 es refrenarte, no irte de boca, decir, wow, es impactante las mariposas, como se dice en el lenguaje común, las mariposas que siento en el estómago. Siento ansiedad, siento, a veces quien siente ganas como de vomitar, de la emoción tan exagerada, o hay quien pierde el apetito y no piensa en otra cosa más que en eso. En fin, ustedes en el autoconocimiento que esperamos que tengan, pueden saber a dónde han llegado o a dónde podrían llegar en un momento dado. La clave es conócete a ti mismo lo más profundamente que puedas. Y ese conocimiento solamente puede llegar a través de permitir que las experiencias sucedan. Pero, obviamente, tener regulación, control sobre ellas primero. Control es detener, como un caballo. Si yo voy montado en un caballo, lo tomo de la rienda. ¿Por qué? Porque si no trae rienda, ¿cómo lo controlo? Que análogamente sería lo que a mucha gente en sus emociones le pasa. Es esta emoción del arrobamiento, del enamoramiento, del encandilamiento. Sería como montarse en un caballo brioso, pero el que no tiene rienda, ¿cómo lo detengo? Entonces, bueno, vamos a suponer que sí tiene una rienda, que tiene alguna forma de control. Bueno, pues tengo que jalarle la rienda. Entonces, al jalarle la rienda, le pongo un tope, un hasta dónde llegar. Esa es la número 1, el primer filtro. Ponerle una rienda a ese impulso. ¿Para qué? Para entonces decir, bueno, espérate, vamos a dar tiempo a que mi capacidad de raciocinio entre en su lugar, tome su lugar. Dejar que las cosas sean, pero sin acciones. Primero, saber qué me está pasando. ¿Es real o estoy inventando? ¿Estoy fantaseando? Que eso es lo que sucede, fantaseo. ¿Cuál es la diferencia entre imaginar y fantasear? Bueno, podemos decir en este momento que la filtración que hace la fantasía es solamente a través de mis deseos. Si yo tengo deseos, esto es lo que fabrico. Fabrico lo que yo deseo en un futuro inmediato o a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Entonces, según cómo sea mi vida, cómo lleve las cosas. Entonces, aquí lo importante es que en ese autoconocimiento, que les estamos haciendo énfasis en ello, es de que ustedes vayan viendo qué tan capaces son de, análogamente como estábamos hablando del montar a caballo, de poderle refrenar, ponerle un alto al caballo para que no siga galopando, o poder regular la velocidad a la que se mueve, se desplaza el animalito. ¿Sí? Eso sería regular. Entonces sí, no se trata de que censuren la situación, a menos que se den cuenta que de plano están siendo hechos prisioneros por la lujuria, por ejemplo, que puede ser, y puede ser muy fácilmente. Pero qué importante que yo me conozca, que sepa para dónde voy. Muchas veces, por ejemplo, nuestras amigas mujeres pueden decir que de repente sienten que la carne es débil y ya saben la invitación del hombre para dónde las puede llevar. Y sin embargo, no dejan
de aceptar la invitación. Pero si ya tienes un buen autoconocimiento, podría ser que con la mera invitación y que te digan, vamos a tomar un café, sea suficiente para decir no, no, porque ya sé para dónde va. Es como los camiones o los trenes, ¿no? Que ya tienen un letrero que te dice claramente hacia dónde se dirige ese tren. Luego entonces, la gran experiencia que podemos sacar de este ejemplo es si dice el letrero a un lugar a donde no quiero ir y no quisiera ir, ¿para qué te subes al tren? ¿O para qué te subes al camión? ¿O para qué te subes al avión? Si ya sabes a dónde te va a llevar. He visto casos de gente que se sube a un avión, de verdad, para ir a cumplir sus fantasías eróticas, de ese tamaño. Entonces, por eso les repito, en el autoconocimiento, nosotros deberíamos saber hasta dónde podemos llevar una situación en donde podamos tener el control de lo que sucede en el peor de los casos y en el mejor de los casos regularlo, es decir, hasta aquí. Sí, tiene su parte conveniente, incluso para los dos, o su parte en la que nos beneficia a los dos, pero hasta ahí. Difícil el asunto ese, ¿eh? Muy difícil. Muchas veces hay que ser radical y de plano decir, si ya sé que de qué pie cojeo, mejor no le entro, ¿sí? Mejor no le entro porque ya sé que me va a llevar a un lugar en donde después me voy a arrepentir. Y me puedo arrepentir por el resto de mis días. Hay quien de repente en eso, de repente, sobre todo nosotros como varones, ni por enterado, y de repente me entero de que tengo un hijo. Y dices, ¿pero cómo? Pues sí, desgraciadamente nosotros no podríamos enterarnos si no nos enteran en un momento dado por un desliz. Entonces, qué importante en esa situación poder decir no de entrada, aunque suene muy radical, no, porque ya sé para dónde voy. ¿Qué les parece esto? Entonces, un filtro muy importante, y les digo, lo mejor es la entrada, el inicio. Ya después, ya son consecuencias de lo que no hicimos o de lo que no nos dimos cuenta. Qué importante que podamos darnos cuenta de esto que sucede para que después no estemos arrepentidos e incluso ya tenga consecuencias de las cuales ya no me puedo zafar. No hay manera de zafarse. El futuro echó sus raíces en el presente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese filtro es importantísimo. Vamos a ir hablando poco a poco de otros filtros, pero para eso vamos a ir haciendo cápsulas como la de este momento. Es solo otra cápsula más de las que vamos a ir reuniendo y dándoselas a ustedes para que ustedes puedan prevenir esta situación de uno de los actos, el principal de hecho y trascendente que tenemos a lo largo de nuestra vida. Tenemos tres hechos que son de lo más trascendentes en nuestra vida. Uno es nuestro nacimiento, lo cual no dependió de mí. El otro es mi deceso. Cuando dejo este plano material, tampoco depende de mí, no específicamente, ¿verdad? Cuando menos no de forma muy consciente. Pero el que está en medio, o sea, digamos, uno está en pasado, el otro está en futuro y el otro está en presente, que es el que se nos escapa de los dedos como el agua. Entonces póngale mucha atención a qué están haciendo en ese momento, sobre todo las decisiones que toman. Y esto va a ser motivo de la siguiente cápsula que vamos a tener. Póngale atención, ¿qué estoy haciendo para que entonces no me arrepienta, sino que me enorgullezca de mis actos y pueda decir, wow, estoy creciendo, me estoy haciendo consciente? Y es entonces donde precisamente ese presente de esos actos que estoy teniendo empiezan a tener un dominio sobre mi vida.
Y entonces las cosas cambian, porque estoy presente. Me estoy dando ese regalo que Dios me da. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.